Hoy nos corresponde Génesis capítulo 27, desde el verso 30 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor, verso 30 y verso 31. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisado, y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Gloria al Señor. Bueno, ayer estuvimos viendo el preámbulo de este escenario. Vimos cómo Rebeca escuchó cuando Isaac le dijo a Esaú que fuese y casase alguna de esas casas que él siempre lo hacía, y que preparase un guisado para que él comiese y le bendijese. Isaac pensaba ya que estaba al borde de la muerte, había perdido la visión, tenía aproximadamente unos 130 años, pero el Señor le permitió vivir mucho más días, pero él pensó que ya estaba a punto de morir. En medio de todo esto, Rebeca oye esto y le dice a Jacob lo que iba a acontecer, y que él tomase pues en medio de allí del corral dos cabritas, allí dos cabritos, y que ella prepararía el guiso como a su padre le gustaba. Jacob, un poco intrigado: si me descubre, ella dijo: bueno, si te descubre, la maldición será sobre mí. Y vemos ahí que Jacob, con mucha astucia, con mucha disposición también, entra en el aposento de Isaac. Y Isaac había perdido ciertamente la visión, pero le quedaban otros sentidos. Normalmente cuando alguien pierde un sentido en la vida, se le desarrollan otros sentidos. Él había perdido el sentido de la vista, pero tenía el tacto, el olfato, y le quedaba todavía el oído y el gusto, pero aquí el gusto no se iba a utilizar para la bendición. Y vemos que cuando Jacob entra y le dice: padre mío, he aquí tu primogénito, Isaac dice: parece la voz de Jacob. Y cuando se acerca, le huele, y eran los vestidos de Esaú. Le toca las manos, habían allí disfrazado las manos con los pelos de los cabritos, y Isaac dijo: las manos de Esaú son. Pero estaba la duda allí. En medio de todo esto, pues este hombre bendice a Jacob, y quien suplantó a Esaú. Y vemos aquí que Dios, hermano, tiene todo bien preparado. Dios no permitió pues que se encontraran allí en el aposento Jacob y Esaú, sino que Dios permitió pues que Isaac le diera la bendición que era de Jacob, de Esaú a Jacob. Y vemos que dice aquí el verso 30, donde hemos leído que aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Este suceso, hermano, Dios permitió pues que quizás Esaú durase algún tiempo, para poder obtener la casa, para que no se encontraran estos dos hermanos allí, porque podía haber sucedido una desgracia. Y aunque Dios tenía todo preparado, hermano, y Dios había dicho que la bendición iba a ser para Jacob, y que el Señor había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor, vemos aquí que ellos con astucia, con mentira, con falsedad, utilizaron todo esto. Y es tremendo, hermano. Siempre lo he dicho, que una mentira tiene usted que apoyarla con otra mentira. Y cuando usted se da cuenta, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la mentira es algo que esclaviza a la persona. Vemos aquí cuando Jacob entra, comienza diciendo la primera mentira: soy Esaú. Y él no era Esaú, era Jacob.
comienza y sigue diciendo la siguiente mentira: he cazado. Él no fue a ningún lugar a cazar, fue allí al corral y agarró el cabrito. Segunda mentira. Tercera mentira: he preparado el guisado. Él no lo preparó su mamá. Y así sucesivamente, hermano. Qué tremendo es cuando nosotros nos dejamos, hermano, llevar por el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ayúdenos el Señor, hermano, para nosotros vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Esaú viene llegando, Jacob viene saliendo de recibir la bendición. Y dice ahí que que Esaú venía de cazar y inocentemente hizo el guisado, y cuando se lo lleva al padre y entra ahí en el aposento, le dice: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Aquí vemos a Esaú buscando esa bendición del primogénito, de la primogenitura, algo que había vendido, algo que no había valorado, y que por un plato de lenteja, por un potaje de lenteja, había vendido a Jacob. Y muchas veces sucede así, hermano. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que el Señor nos ha entregado. Y cuando alguien ocupa nuestro lugar, allí viene el lloro, allí viene el lamento. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Esaú no valoró la bendición y le fue quitada, y aunque la procuró con lágrimas, fue desechado. Ayúdenos el Señor para que nosotros valoremos lo que Él nos ha entregado, para que Dios se agrade de nuestras acciones, de nuestras actitudes, y nosotros podamos servirle al Señor con gozo y alegría. De aquí en adelante veremos a un Esaú amargado, disgustado con su hermano, pues le había robado la bendición. Ayúdenos el Señor para que nosotros tengamos en nuestras manos esa bendición que el Señor quiere. El apóstol Juan decía: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere honrarnos, Dios quiere engrandecernos, pero tenemos que valorar lo que Él nos ha entregado. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor con ustedes. Los textos 32 y 33 dicen: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Gloria al Señor. Seguimos viendo, ¿verdad?, el desarrollo de esta historia tremenda. Y vemos aquí cuando dice allí que Esaú entró y le trajo el guisado a su padre Isaac, y dice que Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Sabemos pues que Isaac había quedado ciego, no veía, y cuando entró Esaú, pues él le pregunta: ¿quién eres tú? Y él responde de una manera muy tranquilamente y le dice: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Aquí vemos, ¿verdad?, como decía el hermano Frank, que Esaú pues ahora sí quiere tener el lugar, ocupar el privilegio que él tenía, como era ser el primogénito, y quería la bendición, pero ya aquí se le había olvidado a Esaú que él había menospreciado, que la había vendido. Él había dicho: ¿de qué me sirve la primogenitura si yo voy a morir? Y dice que en el momento que su hermano Jacob le dio allí el potaje, él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice allí: así menospreció Esaú la primogenitura, esa bendición. Pero vemos aquí en este lugar, en este momento preciso, pues él dice: yo soy tu primogénito, pero se le había olvidado que sus actitudes, su proceder, habían demostrado otra cosa, que no valoró lo que él tenía. Ayúdanos el Señor a que nosotros pues valoremos el lugar que tenemos, porque
verdaderamente muchas veces no le damos la importancia, el valor a lo que nosotros tenemos, los lugares donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? En lugares especiales, muchos estamos allí ocupando lugares especiales en nuestros trabajos, en el hogar, como la mujer, como la esposa, el esposo, los hijos. Y luego entonces cuando no le damos lugar a eso que Dios nos ha entregado, viene otro y entonces ahí sí nos desesperamos y queremos decir, yo soy fulano de tal, yo soy el hijo, como dijo aquí Esaú, yo soy tu primogénito. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esa honra que el Señor nos ha entregado? Vamos a valorarla para que no quedemos allí llorando y lamentándonos por perder la bendición. Y dice entonces allí que se estremeció Isaac cuando él escuchó que Esaú le dijo, yo soy tu primogénito, yo soy tu hijo. Oye, Isaac se estremece y dije, pero diría él, pero bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Yo he bendecido a una persona antes que tú entrases, ya yo lo bendije. Y dice allí, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Isaac sabía que él habría pronunciado palabras, pero que no era meramente una pronunciación de palabras. Allí había una bendición especial. Y él dijo, yo lo bendije y de cierto será bendito. ¿Cuánto vale la bendición del padre, de la madre? Es muy importante que nosotros caminemos nuestra vida con la bendición de Dios ciertamente, pero también con la bendición y la aprobación de nuestros padres, que cada uno de nosotros pues caminemos con esa bendición. Eso nos abre puerta. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No dejes por fuera, no tengas en poco la bendición de tus padres, la opinión de ellos, porque eso vale mucho. Ayúdenos el Señor pues a valorar todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Señor, Dios les bendiga. El versículo 34 y 35 dice así. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Bueno, aquí estamos viendo ya la actitud, ¿verdad?, de Esaú cuando escuchó todo lo que su padre le había dicho, que ya la bendición se la había dado a su hermano. Entonces ahí fue cuando él se estremeció, se arrepintió y estaba como preocupado, porque dice que con una grande voz, una grande exclamación, como cuando uno se sorprende por una noticia o algo. Bueno, usted ya sabe cuál es la reacción de uno, ¿verdad? Uno siente que se le va como un bajón en el cuerpo. Bueno, algo así le sucedió a Esaú cuando se dio cuenta de lo que había acontecido minutos antes de que él llegara. Y aunque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que él lo procuró, ¿verdad? Aunque quiso arrepentirse, dice aquí en Hebreo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces no hubo ya oportunidad para el arrepentimiento de Esaú, ¿verdad? Ya lo que estaba hecho, hecho está. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ocurre de esa manera, verdad? Andamos de manera a veces desenfrenada, haciendo cosas que creemos que no tienen importancia. Pero recordemos que todo lo que nosotros estamos haciendo tiene consecuencias, sea para bien o sea para mal, tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Y a veces nosotros no podemos hacernos los inocentes, como en este caso estaba haciendo Esaú. Él tal vez así delante de su padre, que no se acordaba de lo que había hecho. Quién sabe cuánto tiempo había pasado cuando le vendió a su hermano su primogenitura por un plato de guisado, ¿verdad? Lo vio tan insignificante la primogenitura, pero en este momento ya no sé si es que ella había entendido lo importante que era. Aquí hablan los comentaristas que tal vez era ese deseo de lo material por lo que se obtenía. Bueno, la Biblia
Biblia no especifica por qué, pero lo cierto es que él luego ya estaba arrepentido, pero como dice en Hebreo, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Y Dios nos pueda guardar y nos pueda ayudar a nosotros, y nosotros podamos entender lo que estamos haciendo antes que nos arrepintamos y ya no haya remedio para eso. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo algo, si sabemos que el Espíritu Santo nos reprende, es mejor que nos detengamos, porque después, si continuamos haciendo eso y creemos que no va a haber consecuencias, pues estamos equivocados. La palabra del Señor nos ha enseñado a través de muchos pasajes, de muchas historias, que todo lo que hacemos trae consecuencias. Entonces, si vamos a tener consecuencias en algo que hacemos, que sea para bien, que sea para bendición, para los que nos siguen, que sea de prosperidad para nuestra vida material, para nuestra vida espiritual, pero que sea de manera positiva. Entonces, que a través de esta historia que estamos viendo, a través de Saúl, que nos arrepintamos. Si usted está haciendo algo que no está bien delante de los ojos del Señor y usted cree que nadie lo está viendo, porque Saúl cree que cuando hizo esto, que vendió su primogenitura, bueno, el padre de él nunca se iba a enterar de lo que él hizo, pero Dios estaba viendo sus actos ese día, el día que él le vendió la primogenitura a su hermano. Y esto no pasó por alto, pues, y aquí, bueno, estaba viendo él el resultado de ese día, de lo que él había hecho. Entonces, que nos ayude el Señor a permanecer fieles en él, a hacer las cosas correctamente. Y aquí ya, bueno, Isaac le dice a su hijo que su hermano vino con engaño y tomó la primogenitura. Y aunque Jacob hizo mal porque estaba con engaño, pero todo había sido desde un principio ya establecido que el mayor iba a servir al menor. Entonces, si usted está haciendo algo, mi hermano, que usted cree que nadie lo está viendo, recuerde que Dios lo está mirando. Recuerde que eso va a repercutir sobre su familia, va a traer consecuencias sobre sus hijos, si usted tiene hijos, o va a traer consecuencias sobre su vida. Entonces, que nos ayude el Señor a hacer lo correcto, lo agradable, lo perfecto delante del Señor, para que esas consecuencias sean de bendición para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Versos 36 y 37. Dice así en el nombre del Señor. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Gloria a Dios. La verdad que nos encontramos en una escena muy triste para Esaú, muy dolorosa, pero a la vez muy reflexiva, ¿no? Porque podemos aprender de esto, que todos los actos que nosotros hacemos tienen sus consecuencias, que las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias. Y él había actuado de una manera irreflexiva, no pensó cuando él le vendió la primogenitura a su hermano solo por un plato de comida, ¿sí? Mostró en ese momento que él no le daba valor a la primogenitura. Y ahora que ha perdido la bendición, fíjate, a pesar de que él había vendido la primogenitura, quizá él diría, bueno, yo le vendí la primogenitura, pero me quedo con la bendición. Y él tenía quizás la esperanza de recibir la bendición, aunque hubiera vendido la primogenitura. Pero la bendición era para el primogénito. Por lo tanto, en el momento que él vendió la primogenitura, también él estaba cediendo los derechos de primogenitura, lo que quiere decir que él estaba cediendo también la bendición que le correspondía a él. Entonces, vemos que aquí cuando él llega, dice que su hermano le ha suplantado ya 2 veces, ¿verdad? Dice, me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Pero es que la bendición era del primogénito, y si él vendió su primogenitura, pues también él había menospreciado su bendición. ¿Y cuál era la tristeza ahora? Dicen, ¿no has guardado bendición para mí? ¿No has guardado bendición para mí? Él quería la bendición. Ahora, muchos comentaristas, ¿verdad?, dice que a lo mejor él no estaba tan preocupado de las bendiciones espirituales como de las bendiciones materiales. Pero lamentablemente ya había pasado su momento. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí?
si nosotros no valoramos el lugar que Dios nos ha dado, el lugar donde Dios nos ha puesto, si no le damos el valor, vendrá otro y quitará nuestra corona y se va a apoderar de aquello que nos correspondía a nosotros, pero no lo valoramos, no lo cuidamos en su momento, ¿verdad? Y entonces ahora él está triste y atribulado porque no había bendición. Alguien tomó su bendición, su hermano tomó su bendición. Y ahora, ¿dónde está mi bendición? ¿Qué me queda para mí? Y entonces Isaac le respondió que yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? En otras palabras, yo ya le he dado toda la bendición que tenía. La bendición de lo material, la bendición en todos los sentidos, porque el primogénito era el que tenía la autoridad, vamos a decir, después del padre, la autoridad espiritual, el sacerdocio de la casa lo tenía el primogénito. Y ya todo eso se lo había dado Isaac a Jacob. Sabemos que ya Dios lo había dicho, que el mayor serviría al menor. Sabemos que ya era algo que ya Dios lo había declarado tiempo atrás. Sin embargo, parece que a Isaac le costó asumirlo y aceptarlo, sobre todo porque él tenía un gran apego hacia Esaú. Esaú tampoco era consciente de esto, pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es que cuando Dios tiene un plan y un propósito, ese plan y ese propósito se van a cumplir a pesar de nosotros. Dios va a cumplir su propósito. Dios tenía un plan, Dios quería bendecir a Jacob. Quizás, como hablábamos ayer, no era la manera correcta que Jacob hubiese utilizado la mentira, el engaño junto a su madre para tener esta bendición. Pero el caso es que ahora la tenía y eso no se lo iba a quitar nadie. Vemos allí también la importancia que tenía la palabra hablada, amados hermanos, ¿sí? Quizás podía en nuestros tiempos alguien hubiera dicho, ay, bueno, no, venga acá, yo me equivoqué, yo pensaba que era fulano y no era así que no, ya eso no vale. No, fíjate el poder que tenía la palabra, que una vez que él ya la declaró, ya él no podía retractarse, ya no podía echarse atrás. Yo lo bendije y será bendito. Ya no tenía opción. Entonces, cuán importante es cuando nosotros soltamos la palabra, amados hermanos. La palabra tiene poder, por eso debemos cuidar nuestras palabras, porque una vez que nuestras palabras salen de nuestra boca, ya esas palabras tienen un poder, tienen una acción. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, y que no nos pase como Esaú. Retén lo que tienes, hermano, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Dice la Biblia que el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Esaú estaba puesto en alta estima, era el primogénito, pero a él le dio igual, no lo valoró. Y cuando quiso ganar, él vendió la primogenitura, pero sí quería la bendición, bien avispadito, ¿verdad? Pero así no son las cosas, amados hermanos. Entonces debemos pensar bien las consecuencias. Cuando usted quiera dejar tirado un cargo, cuando usted quiera dejar algo, piénselo bien, que después no se vaya a arrepentir. Piénselo bien, que después no vaya a echarle la culpa a los demás. No, es que este me quitó mi puesto. No, hermano, muchas veces no es que otro nos quita el puesto, es que nosotros lo cedemos. Muchas veces no tomamos dignamente lo que Dios nos ha dado y viene otro que sí lo valora y entonces después vamos a estar celosos. Ay, mira, este sí. Ah, claro. Bueno, porque tú no lo aprovechaste. Disfruta, aprovecha, da gracias por ese lugar de honra que Dios te ha puesto, amados hermanos. Quizás no sea la primogenitura, quizás sea un ministerio, quizás sea un cargo, quizás sea un servicio que tú estés haciendo para el Señor. Valóralo, haz lo mejor posible, da lo mejor en aquello en lo que Dios te ha puesto y cuídalo para que otro no lo tome y después tú vengas con arrepentimiento, con tristeza, con dolor, pero ya no habrá nada que hacer. Así que Dios nos ayude, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. El 38 dice así. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró.
Bueno, vemos lo que cuando no importan las cosas, cuando tomamos las cosas a la ligera, ¿no? Y no valoramos. Él no valoró la primogenitura y la cambió simplemente por un plato de comida. Ahora está él triste, está llorando, está lamentando, porque no solamente eso, sino que también se quedó sin bendición. No lo bendecía porque ya lo había bendecido al hermano. El hermano se había apoderado de todo. Por lo tanto, él se daba cuenta de que ya estaba solo, ya no tenía nada, ¿no? Porque se sabía que en ese entonces, pues, el primogénito era el que tenía todos los derechos, el que seguía las veces de padre en el hogar. Y ahora él ya no era nada, ¿no? Por una equivocación que tuvo, un error. Y ahora, pues, también por la complicidad de la madre, que parece que la madre amaba más a Jacob, y al otro no, como que no lo quería muy bien, porque él era de campo, trabajaba, pues, y el otro vivía ahí con ella, le ayudaba en las cosas que ella hacía. Y también veo, pues, un error de la madre de estos hermanos, ¿no? Que ella más amaba era a Jacob que a Esaú. Y Esaú, la verdad, se queda solo, abandonado de la herencia, de la bendición, ¿no? De todo. Por eso que alzó a llorar, ¿no? No tenía consuelo ese hombre, desesperado, ¿no? Porque no tenía nada. Siempre es bueno meditar uno, saber lo que está haciendo. Él, cuando vendió la primogenitura, ya era un hombre, ya no era un niño, ¿no? Ya tenía conocimiento. Sin embargo, porque le gustó un plato de comida, pues la vendió. Dios se aprovechó el otro y ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no es como en este tiempo que, me equivoqué, no era así. Esto vamos a cambiarlo porque no, ahora en ese entonces era, pues, sea bien o sea malo, ya estaba dicho la palabra y esa se quedaba, esa se cumplía. Ahora se quedó él sin bendición, a espera de que él iba a ser el sirviente del hermano, porque no supo valorar las cosas él. Nunca se portó él como hermano mayor, ¿no? Sino que, bueno, vivía su vida, y eso también es malo. Siempre también hay que darle también al que es mayor como mayor, y que el menor lo respete y que vaya sabiendo que él tiene más autoridad que el otro. Y en este tiempo se ve así mismo que hay padres que quieren más a un hijo, a cuando digo que todos los queremos por igual, pero prefieren al otro en vez de ciertas cosas. Y queremos a todos los hijos por igual, sí, pero lo prefieren al otro por algunas cosas. Bueno, así es. Y eso hacía estas mujeres, prefería más a Saúl, a Jacob que al otro. Y por eso ayudó para que mintiera, para que usurpara lo más valioso que era en ese entonces, la bendición del Padre. Y ya no había vuelta más atrás, se quedó así. Y bueno, que nosotros también sepamos también valorar lo que tenemos y ver las cosas que Dios nos ha dado y a dónde estamos, ¿no? Y que Dios sabe por qué nos pone allí, por qué está en ese lugar, y sepamos valorar, ¿no? Como dijo la hermana, pues valorar sean lo que sea, ¿no? En el servicio, en el ministerio que sea, pero que eso es la voluntad de Dios, eso ha escogido para mí, entonces eso tenemos que seguirlo en adelante y no abandonarlo porque nos parece malo, ¿no? Quizás sigamos adelante, que lo que Dios hace, todo es maravilloso para nosotros. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos en Génesis capítulo 27, versos 39 y 40.
Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezca, que descargará su yugo de tu cerviz. Bueno, mis amados, sí, como vienen hablando nuestros hermanos acerca de este escenario, por un momento sería bueno, ¿verdad?, meditar, detenernos, ¿verdad?, hablando en nuestra vida personal como hijo de Dios. Vemos el caso, ¿verdad?, de Isaac, allí en aprieto, vamos a decirlo. Bendito sea el Señor para otorgarle la bendición a este hijo, ¿verdad?, a Esaú, aunque ya, ¿verdad?, la había perdido. Dice allí en Hebreo, ¿verdad?, que procuró con lágrimas este hombre tratar de recuperar lo que había perdido. Bendito sea el Señor. Había una sola bendición, hermano, y esa sola bendición cayó sobre Jacob. Bendito sea el Señor. Esto nos lleva, ¿verdad?, a meditar en lo que somos nosotros delante del Señor. Dios siempre tiene lo primero para cada uno de nosotros, mis amados. Puede ser que haya una segunda bendición, pero la que Dios tiene para nosotros es lo primero. Usted y yo tenemos que colocarnos eso en la mente, en el corazón. Primero Dios, bendito sea el Señor. Vemos la bendición del Señor sobre nuestras vidas, pero dándole valor. Este hombre, ¿verdad?, no le dio valor allí a lo que Dios había puesto en sus manos, bendito sea el Señor. Pero aquí está, ¿verdad?, buscando. Y como padre, bueno, le otorga una segunda bendición, pero no era la que él, ¿verdad?, ameritaba. Dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Suena, ¿verdad?, maravillosa esta palabra de Isaac sobre Esaú, pero no era lo que tenía su padre para este joven, ¿verdad?, o para esta persona, o para este hombre, ¿verdad?, para Esaú. Como le dije anteriormente, Dios siempre tiene lo mejor para vosotros, mis amados. Es bueno que usted y yo nos detengamos por un momento y meditemos, hermanos, qué hemos recibido de Dios. Le estamos dando valor, leemos, ¿verdad? Hemos sabido administrar eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Por un momento usted y yo podemos pensar y ver las cosas, hermano. Estamos dando fruto, estamos haciendo, ¿verdad?, o esa demanda de Dios en nuestras vidas se está cumpliendo. Solamente nosotros, mis amados. No nos vaya a pasar como Esaú, hermano, tratando de buscar esa segunda bendición, aunque nos corresponde la primera. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a meditar y analizar lo que tenemos en nuestras manos, lo que Dios ha puesto para ejercer. Bendito sea el Señor. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezca, que descargará su yugo de tu servir, hermano. Qué triste, ¿verdad?, ver de pronto esa bendición. Esaú meditando y pensando, ¿verdad?, que ya no era la primera posición, sino la segunda posición, de pasar, ¿verdad?, a estar en el primer plano, pasa al segundo plano. Yo sé que a veces nos sucede esto, hermano, pero porque nos descuidamos, hermano, en nuestra vida con el Señor. Por eso el Señor nos demanda, ¿verdad?, estar allí atento, hermano, estar vigilando, estar abonando, estar trabajando, estar ocupado siempre en las cosas del Señor. En una oportunidad oí un consejo de un hombre decir: si mira, por un momento te ponen como pastor de una congregación o de un rebaño, es importante que todos los días estés abonando, todos los días, aunque sea, dijo el hombre en el consejo, allí colocarle un poquito de agua a las plantas que hay dentro de la iglesia local. Esas cosas de pronto no lo alcanza a ver ahí en ese momento, pero luego la bendición se suma porque estamos pendientes de lo que el Señor nos ha dado, de darle valor a esa primogenitura, dale valor a ese ministerio, dale valor a lo que Dios ha puesto. Puede ser que en este tiempo no está floreciendo. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Al tiempo de Dios, Dios te va a exaltar, pero lo importante es que le demos valor, hermano, que no nos vaya a pasar como le sucedió a este hombre Esaú. Y allí su padre, preocupado, aunque no lo dice como tal, pero me imagino preocupado porque era el primogénito, era allí, vamos a decir, como dicen algunos por allí, el consentido, era el que le daba el placer al padre, pero triste, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. No vayamos nosotros a jugar con la bendición del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno,
Ya estamos aquí de nuevo, gloria a Dios. Un par de días, unos 3 días estuve por allá, por la ciudad de Málaga. Fue una bendición, qué alegría expresaron los hermanos con la visita. Estuvimos en Pizarra, en Málaga, Marbella, Mija, San Pedro. Y fue una bendición. Gloria a Dios, ya estamos de nuevo aquí preparándonos para el Zoom del día sábado. Vamos a tener un Zoom con la ofrenda misionera. Mis amados hermanos, qué lindo que con esto del Zoom podemos tener actividades internas y externas, donde podemos aquello que hacíamos solamente para la iglesia, hacerlo para todo el mundo. Y es el recoger la ofrenda misionera. Con la ofrenda misionera es que enviamos nuestros misioneros, le ayudamos a instalarse, su alquiler de su casa y los primeros meses de gasto, todo así a través de la ofrenda misionera. Así que en esta mañana yo les animo, en esta mañana, para que nos acompañen el día sábado en ese Zoom. Que Dios le bendiga, va a ser un día muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí estamos, seguimos con esta maravillosa historia del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, todo tan detallado, todo tan específico y con tanta continuidad, una historia tras otra. Cuando Dios habla de tal manera que el hombre pueda entender, pero el hombre no entiende. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Mis amados hermanos, ¿le parece más natural al hombre creer en una historia descabellada, en una hipótesis, en una serie de teorías que hasta ahora son hechos sin comprobar? Así que para ellos les es más fácil creer en estas cosas como la evolución, como el Big Bang, la gran explosión, que creer en la historia de la creación. Cómo Dios creó todas las cosas y cómo no dejó nada al azar para que la gente interpretara lo que mejor le pareciera. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos otra vez con la Biblia. Un pasaje tras otro, una historia tras otra. Dios creó al hombre. El hombre le falló a Dios. Fue echado del jardín del Edén. La tierra se corrompió. Todo designio y determinación del hombre era el pecado. Y entonces Dios decidió destruir la humanidad con agua. Ya ustedes conocen la historia. Esto no solamente está en la Biblia, sino también en la historia universal. La historia del diluvio. Vino un diluvio y solamente se salvaron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los hijos de Noé. Se pobló otra vez la tierra. Dios destruye Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Fueron las primeras ciudades en adoptar el homosexualismo y el lesbianismo. Ellos seguramente se creían progresistas, se creían gente avanzada, gente desarrollada, pero lo que trajeron fue juicio sobre sí. Así que sigue la creación allí, Abraham, poblando aquellas tierras de Canaán, y cómo Dios lo llama y le dice, le ratifica, le reafirma la promesa. Haré de ti una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Abraham le creyó a Dios. Y 1 año después de esa promesa estaba con un niño entre sus brazos, en los brazos de la madre.
Isaac, risa. Isaac se unió con Rebeca, se casó con Rebeca y llegaron a tener 2 hijos. Aunque eran gemelos, el primero fue Esaú, por lo tanto era el primogénito, y el segundo que salió trabado de su calcañar fue Jacob. Sin embargo, Jacob, muy astuto, muy inteligente, con ideas diferentes a las de sus hermanos, que eran bastante apáticas, era un hombre con mucha desidia, esperando que las cosas sucedieran por sí solas, que las cosas sucedieran porque debían suceder. Y no es así. Las cosas no suceden por el azar. Siempre hay un propósito, siempre hay un plan, siempre hay un propósito trazado por Dios. El Señor dice que Él tiene plan acerca de nosotros, tiene propósito con nosotros, propósito de bien y no de mal, para hacernos el bien que esperamos. Así que Jacob, conociendo a su hermano, viendo la apatía de su hermano, primero le compró la primogenitura por un plato de lentejas, y segundo, cuando el padre decide bendecirlo, como es la costumbre, cuando ya ve que se acerca la muerte, llama a su hijo primogénito y lo bendice, y le encarga el oficio de la casa, le encarga la dirección de su casa. Y Jacob terminó disfrazándose con la ropa de su hermano. Su padre era ciego. Se puso la piel de un corderito en los brazos y cocinó el corderito para su padre. Le dijo: come del guiso y bendíceme. Esaú sospechó. Le dijo: acércate, olió su ropa, tocó sus brazos y dijo: la voz parece la de Jacob, pero la ropa huele a campo, a rocío del cielo, como la de mi hijo Esaú. Y sus brazos velludos como una pelliza. Así que lo bendijo. Y en eso llegó Esaú, cuando ya ha terminado, cuando ya se ha ido Jacob. Y le dice: papá, come del guiso que te traje y bendíceme. Allí el padre se dio cuenta que lo habían engañado, que alguien se había llevado la bendición. En aquellos tiempos la palabra valía más que un documento. El hombre era fiel a su palabra. Y es lo que nos enseña el Señor, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. La gente se ha acostumbrado a respaldar sus palabras con juramento, y ya esa rutina le ha traído a ya no respetar el juramento. De tanto hacerlo, ya no respetan, ya mienten aún estando jurando. ¿Sabes tú que hay una ley que condena el juramento que no se cumple o el juramento mentiroso? Se llama perjurio. Y cuando la gente miente a un tribunal es condenada como un delito. Y el Señor está viendo nuestras vidas. El Señor nos dice: hable cada uno verdad con su prójimo. No debemos mentir. Jacob engañó a su hermano, engañó a su padre, y lo veremos a lo largo de la vida, que sigue engañando. Donde va haciendo trampa, va haciendo engaños, hasta que Dios le da un toque, hasta que Dios lo transforma. En esta mañana yo te invito a que tú reflexiones sobre estas historias. Cada historia de esta es una enseñanza que se cumple, es una enseñanza que endereza sus pasos. No solamente hay en la Biblia las cosas positivas que hacía la gente de aquel entonces, sino también las negativas, sus desaciertos, sus castigos, para que nosotros no repitamos y caigamos en el mismo hueco. Así que procuremos obedecer y sujetarnos al Señor. El versículo 41, estamos en Génesis capítulo 27,
versículo 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Se consolaba en la venganza. Pero yo quiero decirte que la venganza no trae consuelo. La gente que piensa en vengarse, la gente que piensa en el mal del prójimo, aunque tenga razón, sin embargo, eso no le produce paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Así que Jacob tuvo que salir huyendo, porque su hermano se consolaba en matarlo. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. La venganza del hombre no obra la justicia de Dios. No quiere decir que Dios te está usando para hacerle daño a esa persona porque te hizo un mal y tú tienes que pagarle conforme al mal que te hizo. La ley del talión, la ley judía decía ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Bendecí a los que os maldicen. No resistáis al que es malo. Si el enemigo te quita la capa, dale también la túnica. Esas son las enseñanzas del Señor. Y a lo largo de estos 2000 años que hace que el Señor partió de esta tierra a preparar un lugar para nosotros, se ha visto el resultado de seguir esta enseñanza. Cuando una persona te hace daño y tú no le respondes con el mismo daño, se acaba la guerra, se acaban los argumentos, ya no hay más pelea, ya no hay discusión. Por lo tanto, en esta mañana yo te animo a que tú reflexiones sobre esta historia y comiences a poner en práctica una forma de vivir diferente. Aborreció Esaú a su hermano Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Cuesta resignarse, cuesta llegar a la conclusión y decir, hágase la voluntad de Dios. Si así lo quisiste, Señor, en tus manos estoy. Si así lo quisiste, Señor, espero que tú hagas como bien te parezca. Tú lo sabes todo. El Señor tiene el control de todo y cuando nosotros nos doblegamos ante su voluntad, siempre van a terminar las cosas bien para nuestras vidas porque Él tiene propósitos de bien. El versículo 42 dice, versículo 42 dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Se enteró Rebeca que Esaú se consolaba en matar a Jacob. Llegarán los días del luto de mi padre. Llegarán los días en que papá morirá. Entonces, en ese entonces yo mataré a Jacob. Y lo hablaba y lo decía. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay veces que la persona no quiere dar señal de sus intenciones. Pero dicen que el que va a salir se asoma. La persona tarde o temprano comienza a hablar de lo que hay en su corazón. Cuando llevan a alguien ante un psicólogo, un psiquiatra, el psiquiatra lo deja hablar.
Están las camillas esas del psicoanálisis. El psiquiatra se para o al lado, al frente o detrás de la persona y lo pone a hablar. Y cuando se le acaban los argumentos, le vuelve a hacer otra pregunta. Y allí lo dice todo, sin quererlo, lo dice todo. Mis amados hermanos, y Esaú, donde quiera que iba, comentaba con uno, con otro. Y un secreto, para que sea secreto, no puede estar en la mente de más de una persona. Cuando pasa a la segunda persona, mire, ya no es secreto. Tarde o temprano, algunas de esas dos personas van a abrir la boca y eso se va a saber. Como aquel que dice, hay personas que por eso los hermanos que nos están escuchando hoy, viendo, deben meditar bien en lo que hacen. Hay personas que le dicen al pastor, pastor, te voy a contar un problema, pero no se lo digas a nadie. Y entonces le cuentan el problema al pastor. Y un día se enteran de que están de boca en boca y entonces le dicen al pastor, al único que se lo dije fue a usted. Y el pastor, como viene oyendo los comentarios, le dice, mira, y no se lo dijiste a fulano. Bueno, sí, es porque es mi amigo y siempre nos hemos contado las cosas. Y no se lo dijiste también a fulana. Sí, bueno, es que nos encontramos un día por casualidad, estaba afligido, estaba triste y le conté. Y al otro se lo dijiste también. Y al otro. Tiene que doblegarse. Entonces, cuando cuentes algo a tu pastor, si es un secreto que quiere que se guarde, no lo riegues tú mismo por ahí, no le quieras contar a todo el que miras para que tenga lástima de ti, para que te considere, para que te diga alguna palabra, porque todas las personas que aconsejan, en muchas ocasiones van a aconsejar diferente. Ahora te vuelves loco oyendo la idea de cada persona. Así que si tienes un consejero, sé fiel a ese consejero, oye sus consejos y quédate en tu lugar. En Málaga hicimos una confraternidad de pastores y allí se escribieron algunas reglas éticas. Y una de las reglas, recuerdo yo, era que cuando una oveja de otra iglesia venía a pedir consejo, había que preguntarle, ¿qué dice tu pastor? Y cuando decía la respuesta de su pastor, entonces se le decía, haz lo que te dice tu pastor. No salía uno a dar un consejo por encima del consejo pastoral. Entonces, eso de andar preguntando aquí y allá y busca por un lado y busca por otro, eso termina confundiéndote más y regando tu vida en boca de otras personas. Por eso la Biblia dice que el fiel no descubre el secreto. Hay el secreto de confesión. Los curas utilizan el secreto de confesión. Nosotros no andamos confesándole los pecados a nadie, pero sí tenemos consejería y cuando las personas nos cuentan alguna cosa en privado, eso para nosotros es como un secreto de confesión. No se lo podemos decir a nadie, no se lo debemos decir a nadie, si no pierdes tu moral como pastor, pierdes tu prestigio y terminas tú siendo descartado, terminas tú siendo degradado delante de la gente por causa de ti mismo. Así que ten cuidado. Gloria a Dios. La madre le dijo, hijo, vete a la tierra de mi familia, vete a la casa de Labán, mi hermano, y quédate allá por algunos días hasta que se olvide Esaú de esta cosa. Un buen consejo le dio la madre. La distancia a veces hace que corran nuevos aires. Marcar distancia, poner terreno de por medio, hace que la ira vaya aplacándose, la ofensa se vaya olvidando. Pero si tú tienes una herida y te estás tropezando todo el tiempo, esa herida no se cura, más bien se agrava, se hace callo sobre esa herida y cada vez que tropiezas te hace daño.
Cada vez que te encuentras con la persona que te ha herido, que te ha ofendido, ay, eso te ofende, te hace daño. Lo mejor es marcar la distancia. No es salir huyendo, es prevenir. El avisado ve el mal, dice la Biblia, y se aparta. En el nombre del Señor, marca distancia. Cuando un hermano se ofende mucho contigo, está casándote tus. Fíjate, la causa por la que Esaú odiaba a su hermano Jacob fue por la bendición. Por la bendición que le dio su padre, por causa de esa bendición lo odiaba. No dice específicamente por él haberle robado, por él haberle quitado, por él haberle hecho trampa, pero sí dice que por causa de la bendición, porque la bendición no le llegó. Cuando uno busca la bendición la encuentra. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busca la bendición, síguela, no la dejes en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para nosotros hacer caso de la palabra de Dios. Vete hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Y cuando hagas esto, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? ¿Por qué pensaba ella que podía perder a sus dos hijos en un día? Es que si uno mata al otro, pierde a ese. Y el que ha matado se va huyendo, se va, desaparece. Así que iba a perder sus dos hijos por una misma causa y en un mismo día. Así que la mujer no esperó que llegara el mar, ya el tiempo lo dirá, vamos. No, hay que buscar solución. El sol no desaparece porque te tapes los ojos, no, sigue ahí. El problema no desaparece porque lo ignores, no, el problema sigue y se agranda más. Por lo tanto, apresúrate y ponte de acuerdo con tu adversario. Apresúrate antes de que el mal llegue. Apresúrate y manda embajada de paz cuando viene un ejército contra ti más grande que el que tú tienes. Apresúrate, ponte de acuerdo. Y dijo, versículo 46, dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esaú se había casado con mujeres de aquella tierra. Él asimiló aquella cultura. Y allí, mis amados hermanos, se unió con aquellas mujeres con costumbres diferentes, con culturas diferentes. El choque cultural es tremendo. No tiene nada que ver con racismo, pero son costumbres, se han criado en una forma diferente, en hogares diferentes. Y va a haber choque cultural. Entonces Rebeca le dijo a su hijo que no tomara mujer allá. Le dijo a Isaac: vamos a enviar a mi hijo a la tierra de mis antepasados. Vamos a enviar a mi hijo a la tierra de mi hermano Labán para que allá tome mujer. Oye, era un buen argumento, era una buena excusa. Y se fue Jacob bajo la bendición de su padre. Su padre lo bendijo y lo despidió. Y Jacob se fue a la tierra de Labán y allí se estableció. Allí conoció a su esposa Raquel. Allí se casó, allí tuvo 12 hijos y allí prosperó. Allí se hizo un hombre muy rico como pastor de ovejas. Pues hoy, qué bien termina la historia. Qué bien sale todo, mis amados hermanos, porque Jacob siguió las instrucciones. Esaú hizo lo que mejor le parecía. ¿Para qué quiero la primogenitura si algún día voy a morir? Apático, un hombre con desidia. En esta mañana yo te recomiendo a ti que te acerques al Señor, que pongas tu vida en las manos del Señor, porque en las manos del Señor nuestra vida está mejor guiada. Así que en este momento pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento
vengo delante de ti vengo delante de ti para pedirte perdón. para pedirte perdón. Soy un pecador. Soy un pecador. He vivido de espaldas hacia He ti, vivido de espaldas hacia pero ti. hoy me vuelvo a Pero ti, hoy me Señor. vuelvo a ti, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados Borra con mis tu pecados sangre. con tu sangre. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en el vida. libro de la vida. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, nos ordena la Escritura: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No hagas nada por vanagloria, no trabajes cuando te están mirando y cuando el jefe da la espalda te las echas al hombro. No, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.